luego de ver los tres animales que representan a las tres naciones, dice Daniel, Ajarejen roe aiti bejezionot alayla, luego, traducirlo al hebreo, vi en las visiones de las nocturnas, vine a Jaya Revit, he aquí que vi el cuarto animal, Norá, terrible, de Ayumá. Ayom es algo como que da un miedo muy grande. Bajazaká beyoter, muy fuerte. Beshinei barzel gdolotla, tenía dientes de hierro, como las que se ven en las películas, ¿vieron esas? De ahí lo sacaron. Ojelet umekatetet, come y tritura. De anotar romeset braglea, y lo que quedaba lo pisaba con sus patas, con sus piernas. Veimeshuna mikol hachayot asher lefanea, y ella es diferente de todos los animales que había antes que ella. Ve'eser karnaimla, tenía 10 cuernos. Así dice Daniel. Entonces, dice el Maharal, en base a lo que ya estuvimos viendo ahora, de que cada una de las naciones representa una de las características a nivel de la persona, como dijimos, la parte gufaní, la parte corporal, que estaba representada en Parás, la parte del nefesh, del espíritu, de la importancia, de la grandeza, de los, posiblemente de los rasgos que está representado por Babel, y la parte intelectual, que es lo que vimos, está representado por Yaván, que esa fue toda la lucha en contra de Am Israel en Hanukkah. Sí, el intelecto humano en contra del intelecto divino. Dice el Maharal, ve'en elu kochot mechulakot. Dice, estas fuerzas no las podemos dividir en partes. Sheim ken yela adam gimel nefashot, o sea, en una persona esas fuerzas se manifiestan en unidad. Cuando hablamos de una persona que actúa con su fuerza, con su espíritu, con su intelecto, entonces se conjugan todas las fuerzas. Sí, como dice el Rambam, yesh ba'adam koach meshutaf lekol elu gimel halakim beyachat, o sea que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del alma de la persona, del espíritu de la persona, dice el Rambam, primeramente hay que diferenciar entre el alma de una persona y el alma o el espíritu de un animal, que a pesar de que les damos el mismo nombre o el mismo término, sin ninguna duda que no es lo mismo. Estamos hablando, una cosa es el espíritu animal y otra cosa es el alma o el espíritu humano. Pero además de eso, justamente en base al hecho de que el alma y el espíritu del hombre y del animal no son lo mismo, en el momento que hablemos de los rasgos, del intelecto, de la fuerza, entonces a pesar de que cuando yo hable de la fuerza física de un animal y hable de la fuerza física de un humano, aparentemente estoy hablando de lo mismo, no estoy hablando de lo mismo. ¿Por qué no estoy hablando de lo mismo? Porque aquí es la fuerza de un hombre y aquí es la fuerza de un animal. ¿Sí? O sea, hay que entender de dónde parte todo, cuál es la base, cuál es la esencia. Entonces, cuando hablamos, dice el Maharal, de estas fuerzas, de estos kohot, ¿sí? Entonces tenemos que entender de que por un lado las puedo ver como rasgos o como fuerzas separadas, pero por otro lado, ¿sí?, en el hombre esas fuerzas están unidas, hacen una sociedad. ¿Qué? En el momento que yo digo de que el hombre piensa, o el hombre actúa,
o el hombre siente, entonces estoy hablando de ese mismo hombre que tiene esas manifestaciones por medio de su acción, de su fuerza, de su pensamiento, de su intelecto, de su sentir, etc. Pero todo eso parte del Ben Adam, todo eso parte de la persona, de una misma persona, de un mismo ser humano, de una misma criatura. Y por eso esas fuerzas se van conjugando. Ya, ¿cuál es la característica que predomina en el hombre? Entonces, dice el Maharal, Hadibur, la palabra. La viuda Levi en su libro Kuzari, cuando tiene que definir al hombre, ¿sí?, lo define como el Adam Amedaber, el hombre parlante, la palabra. La palabra es la que manifiesta la mente, la idea de la persona. ¿Qué? Y ese Koach, que lo llamaríamos el Koach del hombre, del Adam, Hua Koach Revi'i, es la cuarta fuerza. Asher hu kolel ha'adam bechol shalosh kochot shelo. O sea, si nosotros cuando hablamos de las tres naciones anteriores hablamos de tres rasgos diferentes, que en cada nación se manifestó algo por excelencia. En Babel se manifestó la parte de del nefesh, del espíritu, de la grandeza, de la importancia, del poder. Y en Pará se manifestó la parte material, ¿sí?, las comidas y la belleza y todo eso y por eso querían destruir los cuerpos. Y en Yaván estamos hablando de la parte del intelecto. Cuando llegamos al Malchut Revi'it, al cuarto reinado, estamos hablando de algo que incluye todas esas fuerzas beyachat, juntas, y que se manifiestan por medio del dibur, por medio de la palabra de la persona, porque la persona en esencia es su palabra. Sí, es interesante, cuando una persona habla, utiliza todas estas cosas beyachat, estas fuerzas. Primeramente, la lengua es algo físico, es algo material, es una parte del cuerpo humano. Pero eso se manifiesta también por medio del nefesh. O sea, el Maharal dice que el nefesh, que el espíritu, es lo que le permite a la persona leaf'il, ¿sí?, activar la palabra. Y por supuesto, para poder hablar, ¿sí?, y decir algo coherente, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar, hay que utilizar el intelecto. Entonces, de alguna manera, el cuarto reinado, dice el Maharal, manifiesta a todas las fuerzas beyachat, juntas. ¿Cuál es la agregada? ¿Ah? ¿Cuál es la agregada por el cuarto reinado? La palabra. Ah, la palabra. Lo que sería el humano completo, digamos así. Si en todos los demás es un cierto aspecto del humano, aquí tenemos al humano en todas sus fuerzas, en todos sus ámbitos. ¿Al humano o al ídolo que vio? Llámalo como quieras. Al tselem, a esa figura, o a ese animal que vamos a ver ahora, así como lo ve Daniel. Pero básicamente esa es la idea. Y por lo tanto, cuando Hashem colocó en el mundo 4 reinados que gobiernan en el mundo, ¿qué? Entonces, básicamente eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue de que Akadosh Baruj Hu colocó primeramente 3 naciones que cada una va a revelar o a manifestar un cierto aspecto, un cierto rasgo de lo que es ese hombre, de lo que es ese humano, a nivel humano, ¿sí?, o a nivel humano-animal, como lo definió el Maharal, no a nivel humano-divino, que es lo que representa a Israel. Pero luego viene
un animal, como lo dijo Daniel, Meshuné, muy raro, muy, sí, que despierta el miedo, que es algo terrible de poder ver, de poder observar. ¿Qué? Y por eso vio Daniel Hayá Revi'it Meshuná, la vio diferente de todos los demás animales, que Hayá Revi'it Yeshba Shel Elu Gimel Kohot. O sea, mientras que en las demás naciones se manifestó una cierta fuerza específica, o sea, no quiere decir que las otras no existían, pero estaban anuladas, o sea, estaban como secundarias a la principal que ellos representaban. Aquí aparentemente todas las fuerzas se conjugan y cada una tiene fuerza, o sea, cada una tiene su representación en lo que es ese animal o ese humano o esa persona. Veí Kolelet y ella incluye Kol Gimel, todas las tres. Abal Gimel, Malchuyot Arishonot, pero los primeros tres reinados, Kol Echad Bechad Mem, Chelek Echad, solamente una parte. Raka Malchut Revi'it Kolel Kulam. El reino cuarto es el único que incluye todas las fuerzas. Kolel Kulam. Después el Maharal trae un Midrash en el cual hay una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, que está basado en un pasuk en Irmiau, Jeremías en el capítulo 5, y también trae aquí 4 animales. Al Keni Kam Aryeh, el león, que ¿quién era Aryeh? Babel. Zeev, el lobo, que aquí está representado por Madai. Canira, que son de la familia. Namer, la pantera. Yavan, Shoket al Areyem. Vekol ayotze hemena itaref. Y todo lo que salga de ella, ¿sí? O hacia ella, será comido, será matado. Zo Edom. Ese es Edom. O sea, otra vez, Edom no está representado por un animal específico, ¿sí? Si se dan cuenta. También en Daniel, ¿qué animal es el cuarto animal? No es un animal, o sea, no hay un animal como Edom. No existe. Es como la mezcla de los tres, pero... Es algo diferente. Por eso en Daniel dice Meshuná. Meshuná mikol hachayot, diferente de todos los animales. O sea, no hay un animal así. Una especie, exactamente. Aquí también lo mismo. ¿Sí? Es algo que puede acabar, que puede comer, que puede exterminar. ¿Y por qué vienen todas estas naciones, estos galuyot, estas diásporas? Termina el pasuk en Irmiau, Kiravu pish'eyem atzmu meshuboteyem. O sea, porque Am Israel pecó por los pecados. Top. Después, sigue el Midrash, y nos trae lo que vimos en Daniel, y nos dice ahí el pasuk, de que luego de que Daniel vio a los primeros 3 animales, Batardena, después de esos 3 animales, Chazah Haved Bechizui Im Leileya, vio en la noche, como le acabamos de leer, un cuarto animal. Sí, ya fe. Shav, ¿qué significa después? Entonces, Daniel vio 3 animales en una noche, y al cuarto lo vio a la otra noche, o sea, no fue en el mismo momento. El sueño del otro animal, del animal sí, que no se sabe qué animal es, que es diferente a todos los demás. Dice el Maharal que Daniel lo vio Belaila Ajer,
¿Por qué? ¿Por qué lo vio separado de los tres animales anteriores? Y sobre eso tenemos discusión. Rabbi Yohanan Amar Sheshkula Keneged Shloshtam. Rabbi Yohanan dice, ¿por qué? Porque este animal vale, ¿sí?, por los otros tres. Entonces no se lo puede colocar junto con los anteriores. Y Rabbi Shimon Amar Yeteirá, no vale por los tres, vale más que los tres. Más fuerte. Pero sea lo que sea como los tres, sea más que los tres, ¿qué queda claro aquí? Que la fuerza del cuarto animal es incluyente en los tres anteriores. Que puede quedar en el mismo nivel de los tres juntos, o que queda a filo en un nivel más fuerte todavía, más elevado, más poderoso que los tres anteriores. Y por eso vio Daniel a estos tres en una noche, y el Malchut, el reinado, Revi'it Belayla Achat Bifnei Atzmo. ¿Quién? Achshav, eso es la opinión de Rabbi Yohanan. Pero Resh Lakish que dice, no, este animal es más poderoso que los tres anteriores. ¿Por qué? Se juntan, se unifican las tres Ya fe. fuerzas. O sea, 1 más 1 más 1 es 3. Pero 3 es más que 1 más 1 más 1. ¿Están de acuerdo? Todos juntos son más que cualquiera de los tres. 1 más 1 más 1 es 3. Pero 3 no es 1 más 1 más 1. ¿Cómo? Me estoy contradiciendo. Ya fe. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Una persona más otra persona o dos personas juntas? ¿Ah? ¿Qué? Depende, si lo pone a... No, hay que le poner aquí cada... Te dice el Maharal, el hecho de que Resh Lakish opina que este cuarto animal tiene más poder que los tres anteriores, cuando hablamos de cada malchut, cada reinado de manera independiente, el primer malchut, el segundo, el tercero, entonces cada uno es una fuerza independiente. Pero cuando yo aquí agarro cada fuerza y la conjugo y la transformo y la baso en una sola cosa, entonces cada fuerza no está sola, sino que recibe el apoyo de la otra. Kol koach, ¿sí? El intelecto se apoya en el cuerpo y el cuerpo se apoya en el espíritu y el espíritu apoya al intelecto. Entonces, esto en su conjugación da algo que va más allá que tres fuerzas separadas. A diferencia de lo que dijo Rabbi Yohanan. Asher yesh bo begimel malchuyot kol koach yesh lo siyua, tiene apoyo de la segunda fuerza. De vadai shnei anashim shem beyachat, sin ninguna duda que dos personas que están juntas, ve'echad hu bilvat, en echad hu shakul kemo chatzi ashnaim. O sea, dos mitades no es lo mismo que un entero. Tres unidades no es lo mismo que un entero de tres fuerzas. ¿Qué? Porque es mejor dos que están juntos que uno solo, o que cada uno por su parte, porque cada uno es un apoyo. Entonces, ¿esto qué significa a nivel del cuarto Malchut? Cuando hablamos del cuarto Malchut, hablamos de un Malchut superior al nivel de que todas esas fuerzas que se fueron acumulando en el transcurso de la historia, comenzando por Babel, siguiendo por Parás, continuando por Yaván, ahora se transformaron en una sola fuerza que gobierna el mundo. Y por eso esa es la fuerza más terrible, la que más asusta, la que más provoca temor. ¿Por qué? Porque ahora se conjugan todas las fuerzas en contra de Malchut Israel, en contra del reinado divino. Es como si todo el terreno, como si todo el reinado terrenal
se une en todas sus fuerzas, en toda su musculatura, en todos sus rasgos, para gobernar y aparentemente doblegar a Malchut Israel, al reinado de Israel, a Malchut Hashem. ¿Qué? Y por eso este reinado mevakeshet shetiehi akol. Este reinado no tiene descuentos. Ella quiere gobernar sobre todo. Velo ye'acher imo b'metziut klal. Y no puede haber nadie que ocupe su lugar. Los tres reinados anteriores, cada uno tenía su punto. Uno quería, bueno, el gobierno, la importancia. Sí, posiblemente no le importaba a Babel o a Parás, ni idea que los Yudim que sean Jajamim de la Torah. Que sean Jajamim de la Torah, ¿qué me importa? Mientras nosotros tenemos el gobierno sobre ellos, Beseder, no hay ningún problema. Cuando hablamos de Parás, también nosotros queremos, ¿qué queremos? Queremos doblegar a los cuerpos de Am Israel. No tanto en la parte espiritual. Yaván, al revés. Yaván quiere gobernar en la parte espiritual, en la parte intelectual. Si el Yehudí quiere vivir tranquilo, tener su vida, pero se doblega intelectualmente, culturalmente a Yaván, entonces también no hay problema. Cuando hablamos de Edom, no hay lugar. No hay lugar para Am Israel, no hay lugar para ninguna nación, solamente ellos, absolutamente ellos, en todos los ámbitos. ולכך המלכות הזאת מבקשת תהיה היא הכל, ולא יהיה אחר עמו במציאות כלל, ולא כן המלכויות הגימל הראשונות, no así los tres anteriores, כי לכל אחד מן ד' מלכויות היה לו מידה מיוחדת. Cada uno de los tres reinados tenía una midá, una característica, un rasgo. Y ahora el Maharal vuelve y nos dice, y por eso ¿cómo se llama? El reinado de Babel está representado por el oro es la importancia, y el segundo está representado por la plata, que es la riqueza, la materia, y el tercero está representado por el Nehoshet. Sí, como dijimos, que el cobre, que es un material que en importancia no es como los anteriores, ¿qué? Y eso es lo que representa Yaván. Y el cuarto, ¿qué representa? El hierro. ¿Qué es el hierro? Destrucción. El hierro no vale, o sea, el hierro no vale como el oro, como la plata, como el cobre. Pero ¿en qué vale? En su fuerza. El hierro con lama, ¿no? ¿Ah? Hierro, ¿cómo se dice hierro en portugués? Hierro. Ferro. No, pero es con voz, ¿no? ¿Ah? Jerez, najón. Pero lo principal, ¿ah? Como en latín, Ferro, najón. ¿Qué? והרביעי כוחו היה על ההשחתה, la destrucción. O sea, la destrucción de todo lo que no es él. Y por eso fue asemejado en los psukim, en el pasuk, cuando sueña Nebuchadnezzar con los materiales, con el barzel, asherum mechatech, que corta y rompe todo. Eso es lo que representa Malchut Edom, el último reinado. Omnam, Malchut HaRevi'it, el cuarto reinado, mipnei sheroe atzmo shehi kol vein zulato, que ella es todo y no hay más que ella. Ulekach yirotze shelo yeh nimtza echad. ולכך הוא משחית הכל ואין זה רק השחתה ולכך ראה דניאל את החיה הזאת שיש לה שיניים של ברזל. Entonces, el cuarto reinado que lo manifiesta Nebuchadnezzar en su sueño con el hierro, pero por otro lado cuando llegamos a Daniel sueña con un animal, ¿no? Que terrible, temeroso,
pero sus dientes son de hierro. Otra vez. Dientes, o sea, tiene forma de alguna manera de ser humano, de persona, pero es una criatura, bestia que destruye. Que esa es su función, la destrucción. ¿Qué? Y por eso Daniel lo ve de esa manera. Shekol inyan malchut ze. Entendamos. ¿Qué significa destruir? Y es sabido que Roma por dónde pasaba, ¿qué hacía? O sea, destruía, estragos, o sea, destruir. Esa es la finalidad. Y Aván por lo menos tiene una meta, una finalidad. O sea, queremos destruir, ¿pero qué? Pero aquí, que haya cultura, que haya algo. ¿No? Los otros tres tenían algo bueno, digamos. ¿Quién? Porque cualquiera diría, bueno, pero los romanos hacían acueductos y puentes, pero el romano destruía completamente la cultura del otro. ¿Qué? Y ponía la propia, que tenía... Está bien, eso para algo sea, o sea, no pueden vivir sin tener esas cosas para ellos, sí, pero... O sea, la pregunta es, ¿qué lugar se le da a lo otro? En el cuarto reinado no hay nada, o sea, no hay ningún lugar que queda para lo demás, para el otro reinado. En los otros reinados queda alguna esquina, algo para los demás. Aquí no. ¿Qué? Ukemoshe sarfa bet Elokeinu. Y dice, así como destruyó el Bet HaMikdash, beishchitu oto, ve'en ze rak hashchata, she'en yoter ze. O sea, ¿por qué destruyen el segundo Bet HaMikdash los romanos? Por destruirlo, para que no haya Bet HaMikdash. Ay, me vas a decir, pero no hubo solamente el segundo Bet HaMikdash, también el primero se destruyó. Pero dice el Maral, hay una diferencia. A pesar de que Babel también destruyó el primer Bet HaMikdash, o sea, porque ellos querían gobernar a Israel y tenerlo bajo su poder. O sea, hay una diferencia si yo quiero destruir a lo que tengo debajo de mí para destruirlo, o lo quiero destruir para gobernarlo, para tenerlo ahí y yo ser el que gobierna sobre ellos. Es diferente, porque todavía le doy existencia, le doy un cierto lugar. Según el Maharal, la existencia, la destrucción de Babilonia en el Bet HaMikdash fue para, bajarle la cabeza a los Yehudim, pero mantenerlos ahí. No, hacerle, por supuesto. No estamos aquí minimizando en las cosas terribles que hicieron los babilonios. Pero al fin y al cabo, cuando los Yehudim se fueron a Babilonia, no la pasaron tan mal, ¿no? Cuando estuvieron en Babel. Entonces, si hubieran querido destruir a todos los Yehudim, entonces, ¿por qué los mantuvieron en Babel? ¿Por qué? Porque los querían sometidos. Pero Roma, ¿qué quería? Roma quería sangre de Yehudim, no quería Yehudim. Quería destrucción total y absoluta. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que quiere Babel? Gobierno. ¿Cómo se demuestra gobierno? Cuando tengo a quién gobernar, sobre quién dominar. Tengo ahí mis súbditos, tengo ahí aquellos que me sirven. O sea, quiere estar por encima de todo. Para poder estar encima de algo hay que tener a ese algo. Y por eso ellos conquistaron Israel. Y por cuanto que querían un gobierno, un dominio, una conquista total y absoluta, entonces conquistaron y quemaron el Bet HaMikdash. Pero el cuarto reinado, ¿cuánto tiempo estuvo el reinado? Los romanos gobernaron aquí en Israel hasta que se destruye el Bet HaMikdash. Fueron, sí, muchos años hasta que se, 400, pero fue un tiempo grande. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente se despertaron a destruir el Bet HaMikdash. Ahora ya gobernaban sobre nosotros. ¿Qué? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Los Yehudim se rebelaron, ¿no? Vino el Mered, vino
Bar Kokhba, y vino esto, y vino el otro, de los Yudim se quisieron rebelar. Entonces dice, Beim ki mardu baem kedabar katon, que Moshe adua, mikol makom bevadai ayu tachat yedayim bereshutam. O sea, besader, ese Metzada, ¿qué es Metzada? Besader es un pequeño lugar ahí. ¿Cuántos Yudim había en Metzada? O sea, el gobierno romano no tenía miedo de caer en manos de los que estaban ahí en Metzada. Pero era más que nada por el honor, ¿sí? O sea, decir, bueno, estos rebeldes, hay que cortarles la cabeza. Entonces, todo el hecho de destruir el Bet HaMikdash era solamente para destruirlo por destruirlo. Y todo esto vuelve el Maharal y lo enfatiza, o sea, lo que quiere este reinado es lo contrario a la existencia, es la no existencia de otras fuerzas en el mundo. Y por eso querían poner fin a todo lo que representa a Israel. Umipnekach hi mashchita akol gamken. Muy bien. Hay un midrash. Nosotros hablamos de 4 materiales. Hablamos de 4 animales. Pero hay un midrash que nos dice que hay otros 4 animales que representan a las 4 naciones. ¿Sí? Nosotros hablamos del león, hablamos del oso, hablamos de la pantera y hablamos de ese animal indefinible. Pero nosotros sabemos de que en la Torá, cuando la Torá habla de las señales de los animales puros, de los animales impuros, de los peces, de las aves, la Torá nos dice que un animal para ser puro necesita de 2 señales. ¿Cuáles son las 2 señales? Tiene que tener la pezuña hendida completamente, de arriba hasta abajo, y tiene que ser rumiante. ¿Najón? Todos los demás animales, o aquellos que no tienen ninguno de los 2, que son la mayoría de los animales en el mundo, o sea, o tienen los 2 o no tienen ninguno. Y después tenemos 4 animales que aparecen en la Torá, que son la excepción, que tienen una señal y la otra no la tienen. El gamal, camello, el shafán, el conejo, el arnevet, la liebre, que son 3 animales que son rumiantes, ¿sí? Que es la señal interior, interna, pero no tienen la pezuña hendida, ¿sí? La señal externa. Y el único animal en toda la faz de la tierra, dice la Torá, que no es rumiante, pero sí tiene la pezuña hendida, y por eso es famosa la señal, ¿sí? De que el cerdo muestra sus patas para decir, tengo la pezuña hendida, ¿sí? Y el gamal y el, ¿cómo se llama? Y el camello hace al revés, ¿no? ¿Qué hace con las patas? Las pone para atrás, porque no quieren que le vean sus patas prohibidas, pero su cabeza la pone bien para adelante, para que lo vean que está rumiando. Ya fe. Entonces dice el Midrash, estos 4 naciones estos 4 animales son las 4 naciones. Agamal es de Babel, el camello es Babilonia. ¿Sí? Vehu, dice el Midrash, mekaleset le Akadosh Baruch Hu. Alaba a Akadosh Baruch Hu. Ashafán, el conejo. Conejo, zanahoria. Bugs Bunny, ¿ves? Zomadai. Eso es, sí, Madai es Persia,
Kimale Gerau Shemekaleset la Kadosh Baruj Hu. Sí, también ellos alaban a Kadosh Baruj Hu. Arnevet, la liebre, Zo Yavan. Es Yavan. Kimale Gerai Shemekaleset la Kadosh Baruj Hu. Y aquí el Midrash también trae ejemplos como en un cierto momento estos reinados, o los reyes de estos reinados, hablaron bien de Dios o alabaron a Dios. Najón, rumiaban, y en un cierto momento esa actitud fue positiva, fue para alabar. Pero el Hazir, ese dom, que no es rumiante, Sheina mekaleset la Kadosh Baruj Hu, ella no alaba a Kadosh Baruj Hu, y no solamente que no alaba, ella mejarefet u megadefet, sino que todo lo contrario, no solamente que no alaba a Hashem, sino que la insulta, maldice. Veomeret, mili bashamayim, ¿quién hay en contra de mí en el cielo? Entonces, ¿qué vemos aquí? Otra vez. ¿Qué significa que acaso Nebuchadnezzar fue un tzadik o Alexander Mukdon, sí, Alejandro Magno fue un tzadikador, sí? ¿Qué Mácara? O Koresh, no sea de Babel también. No eran tzadikim, pero por lo menos había un cierto punto que tiene contacto con Akadosh Baruj Hu. Hay algo en esas naciones que se contacta con Hashem y por eso se puede salvar. Rak bemalchut revi'it, pero solamente en el cuarto reinado, shedabek baeder agamur, que ahí, como dijimos, se aplica la destrucción completa, la oscuridad completa. Mevi בכל עדר מביא הבעיה חדשה כמו שידוע ולכך העדר הזה מביא שתחזור הבעיה לישראל. אלא מה? dice el Midrash que ¿por qué se llama Hazir? Porque Atid Lachzor, Hazir viene de Lachzor, de regresar. זאת אומרת que en el futuro también ese reinado que representa al cerdo va a regresar. Ya. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ese reinado tiene en sí todas las fuerzas. La fuerza de Yaván y la fuerza de Babel y la fuerza de Madai. Solamente que las tiene desarrolladas y unidas y sí, con todo el poder. Y tenemos que entender de que en el momento de que hay una nación que representa la destrucción, que representa el no contacto total con Akadosh Baruj Hu, es como cuando se llega a una posición de total obscuridad. Cuando se llega, ¿qué es el Sof del Galut? El Sof del Galut, el final del Galut, que en estos momentos estamos hablando del Galut de Edom, llega un momento en el cual termina la oscuridad y de ahí comienza nuevamente el amanecer. Como dijeron Jajamim, ¿sí? De que el Galut se asemeja a la oscuridad y que la Geulá se asemeja al Shahar, ¿sí? al Lota Shahar, al amanecer. El amanecer parte de ¿dónde? Parte de la oscuridad. O sea, en el momento más oscuro del día, que es antes de amanecer, ahí empieza a manifestarse el amanecer, a manifestarse la Geulá. Y por eso, ¿qué? Cuando nosotros hoy en día nos encontramos aparentemente en ese momento, o ya más avanzados, cuando Baruch Hashem ya tenemos un poco de luz y una gran luz, viviendo aquí en Eretz Israel, y millones de Yehudim que se reunieron aquí, que construimos nuestra tierra. Entonces, Bezrat Hashem, lo que tenemos que entender es de que el quinto reinado que viene después de los 4 anteriores, que es Malchut Hashem, ¿sí? Como dice ahí el Pasuk, Choshech, Tohu vavou bechoshech al pnei teom beruach Elokim merachefet al pnei hamayim, y el espíritu de Hashem, sí, que volaba sobre las aguas. Entonces ese Malchut básicamente lo que viene es a darle, sí, su salvación a
aquel reinado de destrucción. Todo lo que ese reinado representa en destrucción, de destrucción de la parte intelectual y de la parte de la fuerza y de la parte física y de la parte del espíritu y todo lo demás, todo eso viene el Malhut Hashem, el Malhut de Israel, a darle su salvación, a darle su renovación, a darle su redención. Porque esas fuerzas todas son fuerzas que Hashem entregó al mundo y ellas deben estar encaminadas y dirigidas por la luz de la Torá, por la luz de Israel. Y Bezrat Hashem, esperemos que eso muy pronto se cumpla. Amén ve amén.